Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy estudiamos un caso que casi no merece presentación, porque es de sobra conocido por todos: Adolf Hitler, artífice del mayor genocidio de la historia, más de 6 millones de víctimas, sin contar con las propias provocadas por el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial que el propio Hitler provocó. Comenzamos. Adolf Hitler es un personaje tristemente célebre, pero además aglutina una serie de componentes que resultan sumamente interesantes para un programa como el nuestro. Por eso esta noche nos acompaña el doctor Vicente Rubio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que tiene un currículum también muy interesante para enfocar este asunto. Aparte de jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza, tiene también estudios en sociología y experto en cuestiones como los totalitarismos e incluso el manejo de los medios de comunicación para esos fines. ¿Correcto? Sí, correcto. Sin duda, pues una serie de conocimientos previos que le permite tener una visión sobre el asunto que estudiamos hoy especialmente certero. Por eso esta noche nos acompaña, lo que le agradecemos, porque sin duda queremos ir más allá de las informaciones generales que todo el mundo tiene, ¿no? Queremos profundizar un poco más en el tema de Hitler. Podríamos empezar entonces verdaderamente por hacer un pequeño resumen previo, ¿no? Es decir, ¿por qué Hitler ha pasado a la historia? Fundamentalmente porque por su intervención histórica murieron 50 millones de personas, fruto de la Segunda Guerra Mundial. Como bien ha dicho, orquestó un genocidio organizado contra determinadas etnias, fundamentalmente la judía. Y es curioso también, o es pintoresco, es que es el único dictador o líder totalitario que llega al poder vía democrática, por efecto de las urnas, ¿no? Independientemente de manipulaciones a posteriori, pero realmente él fue elegido canciller por las urnas. Y luego pues su peculiaridad, la gente que le rodeó, pues hace que sea un personaje lamentablemente singular. Ya que ha mencionado el tema efectivamente de ese origen democrático, de este sanguinario adalid, pues antes de pasar a la ficha del personaje, estaría bien que nos concretara fruto de qué circunstancias es posible ese aparente milagro de que alguien tan absolutamente totalitario, tan dictatorial, pueda conseguir que el pueblo lo elija. ¿Qué circunstancias en aquellos tiempos? Pues sería, como se suele decir, que era no sé si la persona ideal, porque realmente era un sujeto esquizoide, mediocre, muy valiente en méritos de guerra, pero que no pasó, unos autores dicen que de cabo o de sargento en su carrera militar, pero estaba en el sitio oportuno, en el momento oportuno, en un país terriblemente dolido por la derrota de la Primera Guerra Mundial, con unas luchas sindicales, por un lado los partidos, fundamentalmente el Partido Comunista, una clase obrera empobrecida y engañada por los partidos de izquierdas, una economía lamentable y para el orgullo alemán dependiente de los pagos por la derrota de la Primera Guerra Mundial a Francia, su gran enemigo, un ejército orgullosísimo y potente, pero humillado en la Primera Guerra Mundial, una aristocracia humillada, una clase media o una burguesía también muy dañada, y el discurso de Hitler pues se aprovechó de todas estas circunstancias, y lo que inicialmente, por ejemplo, el ejército y la aristocracia utilizó, o creyó utilizar, perdón, a Hitler como, bueno, pues nos lo quitamos de encima, nos aprovechamos de su discurso muy populista, muy demagógico, para echar a los sindicatos y al Partido Comunista, y luego ya nos lo quitaremos de encima, ¿no? Evidentemente la historia no les dio la razón, y es muy curioso, como luego podemos hablar, que el ejército regular alemán, fruto pues siempre de una clase social aristocrática prusiana, que eso dentro de Alemania hay que advertirlo, fue luego, dentro de su gran disciplina,
que es propia del ejército alemán, los mayores enemigos, y hay que recordar que el atentado fallido fue capitaneado por los propios generales, entre ellos Rommel, que le hicieron luego suicidarse. Vamos a ver, o sea que en principio Adolf Hitler casi parecía que iba a ser un títere de otros círculos de poder para levantar la moral del país. Eso es lo que creían esos grupos de poder. Pero al final cogió demasiado peso y esto no pudo ser. Empezó a manejar las riendas del país. Vamos a ver ahora la ficha del personaje con los datos biográficos y a continuación entramos ya a analizar en profundidad esta terrible figura. Nombre: Adolf Hitler. Apelativo: el Führer. Nacionalidad: alemán de origen austríaco. Lugar y fecha de nacimiento: Braunau am Inn, Austria, 20 de abril de 1889. Lugar y fecha de su muerte: Berlín, 30 de abril de 1945. Acusación: autor intelectual del mayor genocidio conocido, con 6 millones de víctimas. Responsable del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que provocó 50 millones de muertos. Lugar de los hechos: Europa y resto de territorios implicados en la Segunda Guerra Mundial. Con el doctor Rubio hemos analizado un poquito pues, esos presupuestos, esas circunstancias que rodearon el nacimiento de lo que el germen de lo que después sería el régimen nazi, pero vamos a pasar ahora no solo a hechos, sino ya a cuestión de personalidades, porque además, como psiquiatra que es, le voy a pedir que nos trace una especie de perfil de Adolf Hitler. Es decir, ¿cómo era su personalidad? ¿Era un simple megalómano que luego tuvo suerte o hay algo más? Hay una megalomanía que luego, como hemos dicho, tuvo mucha suerte, pero bueno, hay que sondear y por deformación profesional y con orientación relativamente dinámica, pues es innegable que tenemos que bucear en muchas etapas prematuras en la formación de la personalidad de Hitler, que por cierto se ha escrito mucho sin que realmente todo de lo que se ha escrito sea cierto. Hay datos que no confirmados de que si era ese odio visceral a los judíos era motivado porque su padre, que no él, podía ser hijo ilegítimo de una relación extramatrimonial con un señor judío. Bueno, hay una serie de situaciones, padre alcohólico, etcétera. Son cosas no confirmadas porque la verdad es que los antecedentes biográficos de Hitler, por un lado, son muy oscuros y por otros están muy decorados. Es casi una especie de hagiografía. Su obra, la del Mein Kampf, Mi lucha, pero realmente el perfil del funcionamiento de este individuo, de este señor, es el de un sujeto, parece ser que podríamos encuadrar en una personalidad esquizoide, siempre muy solitario. Él tenía unas inquietudes artísticas, en concreto hacia la pintura, pues importantes, pero... ¿Pero con cierta calidad o no? Parece ser que no, porque de hecho aspiró 2 veces a la Academia de Bellas Artes de Viena y fue suspendido. En la escuela y en el bachillerato, en la escuela secundaria, no destacaba, curiosamente además en una escuela donde se forjaron brillantes personajes, entre otros pues Lindstein, y luego posteriormente famoso filósofo, y es un personaje que, ya digo, pues roza lo esquizoide. Al suspender estos exámenes lleva una vida más... rechaza ser soldado del Imperio Austrohúngaro, porque, como bien se ha dicho, era nacido en Austria, era austríaco, no alemán. Se fuga a Múnich para eludir el ser soldado del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, se presenta voluntario para ser soldado del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, con actuaciones de gran valentía, eso está contrastado, y de hecho pues, tiene acceso a 2 condecoraciones de la Cruz de Hierro, que es una condecoración militar de prestigio. Además fue herido, ¿no? Fue herido y gaseado. O sea, primero fue herido de bala y luego en otra batalla, en otra intervención, recibió el tóxico, el gas mostaza en concreto, que se utilizaba mucho en la Primera Guerra Mundial. Dicen que eso pudo afectar de alguna manera a su sistema nervioso,
pero su personalidad ya partía de un perfil marcadamente esquizoide. Esquizoide atípico porque luego pues sí que tenía una gran facilidad de comunicación. Cuando se exaltaba en sus discursos son pues muy histriónicos, muy aparatosos, pero realmente con una comunicación que transmite, y sobre todo pues transmite en una situación que ya hemos expuesto antes de una gran depresión en el pueblo alemán, ¿no? Muy brevemente, porque queremos pasar ya al vídeo enseguida, en cuanto a la familia, porque es lo único, hemos visto un poco que, pues, sus primeros pasos de juventud, pero en cuanto a su familia, ¿qué origen tiene socioeconómicamente? Socioeconómicamente es una clase media, su padre era agente de aduanas o inspector de aduanas, no sé qué equivalente tendría, tenían dinero, heredó una cantidad pues, razonablemente que se le terminó, y como no entró en su... para canalizar su vena artística, pues la dilapidó, en el buen sentido, que se le acabó, ¿no? Y es cuando ya se... Entonces, él tenía una vinculación a la madre muy patológica, muy edípica. El padre, pues parece ser, pues bastante bala. La madre de Hitler era la tercera esposa. Creo que abusaba Alois Hitler abusaba de alcohol. Sí que el padre era hijo ilegítimo. Pero es muy curioso que, a pesar de tener dos hermanos, o sea, otra hermana él, pero con quien mejor se llevó durante toda su vida fue con Ángela, que fue la hija de la segunda mujer de su padre, y que durante incluso toda su vida mantuvo una relación cordial y afectiva. Lo muy poco afectivo que era Hitler, claro, que ignoraba afectivamente incluso a la que fue luego su esposa, Eva Braun. Que esta información nos viene muy bien para entender al personaje, ¿no? Porque en definitiva aquí estamos acostumbrados a comprobar cómo cada persona al final es heredera de todo lo que ha vivido. Vamos a pasar ahora, antes de continuar con este interesante tema, a ver el vídeo que reconstruye los hechos desde que Adolf Hitler era joven, accede al poder y lo que vendrá después. Vamos a verlo. Adolf Hitler nació en Austria el 20 de abril de 1889. Hijo de un aduanero, en su juventud vivió durante varios años en Viena, cuyos dirigentes municipales ejercían con claras ideas racistas contra los judíos, lo que le marcará profundamente. En 1914 se alistó en el ejército bávaro, en el que fue cabo. Durante la Primera Guerra Mundial lo hirieron y sufrió daños en los ojos provocados por los gases empleados como arma novedosa, por lo que se le condecoró con la Cruz de Hierro. Como político alemán, estableció un régimen nacionalista en el que recibió el título de canciller imperial y Führer, caudillo. En su papel de jefe del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, dirigió el gobierno del país de 1933 a 1945, periodo en el que ocupó sucesivamente los cargos de canciller, jefe de gobierno y jefe de Estado. Orador dotado y carismático, poseído por una profunda convicción en torno a la supremacía de la raza aria, Hitler es considerado como uno de los líderes más influyentes y crueles de la historia. Fue el autor intelectual de uno de los genocidios más grandes de la historia, al enviar a 6 millones de personas a la muerte y provocar una guerra que produjo la muerte de más de 50 millones de personas. El sistema industrial militar que instauró llevó a Alemania a salir de la crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial y, en su apogeo, a controlar gran parte de Europa. Hitler ordenó la invasión de Polonia en 1939, en lo que constituyó el factor detonante de la Segunda Guerra Mundial. La guerra que el eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados llevaron a cabo durante este tiempo, condujo a la destrucción de gran parte de Europa. Finalmente, murió suicidándose de un tiro de revólver en Berlín el 30 de abril de 1945. Bueno, ya tenemos en cuenta el pasado militar de Adolf Hitler, tenemos en cuenta las circunstancias que le permiten avanzar. Entonces, en concreto, ¿cómo accede al poder? Accede al poder pues de una forma muy curiosa, porque era un personaje apolítico, sí muy influenciado por el tema antisemita, quizá no por, como se ha comentado en el vídeo, aunque eso es cierto, evidentemente, por la influencia y en Viena de antisemita. Curiosamente, odiaba Hitler siempre Viena por ese mestizaje, además. Pues no olvidemos la gran cantidad de judíos influyentes que hubo en Viena, artistas, Freud, sin ir más lejos, sino que en la cultura centroeuropea hay una serie de fábulas, de cuentos, ya que proceden de
siglos anteriores, que es sobre todo el judío Hus, que está dentro de lo que es el inconsciente colectivo de todo Centro Europa. Era un judío que, además de reunir los arquetipos propios de lo que se entiende por el judío, usurero, prestamista, etc. Hasta la fisonomía, ¿no? Me sí, imagino. En efecto. Se comía niños, era un cuento, entre comillas, y eso realmente es lo que influye mucho, ¿no? Sin entrar a que como se ha dicho, si los ricos judíos en Viena no le compraban los cuadros, se ha dicho de todo, o que incluso su hipotético abuelo fuera un judío, ¿no? Hay que reconocer que el inconsciente colectivo de Centro Europa es muy antisemita. Luego servirá pues para explicar un poco todo el tema de los campos de concentración, etcétera. Pero cómo llega al poder es pues porque sencillamente era espía de los servicios de información del ejército alemán. Una vez terminada la guerra, lo mandaron a espiar, a hacer un informe del Deutsche Arbeiter Party, del Partido de los Trabajadores, que era un partidillo de 50 militantes en Múnich, pero le gustó. Se apuntó, vamos a decir. El toque de política. Sí. Y bueno, se deshizo del líder, que era Dressler, de ese partido, y se empezó a rodear de los que luego influyeron muchísimo en él, y dictó un discurso pues oportuno para la época, nacionalista, antisemita, del orgullo pangermanista. Se presentó a unas elecciones, intentó dar un golpe de Estado, el Putsch, que se llama, que fracasó, lo condenaron a 5 años de cárcel con algunos militares bávaros, que luego solo cumplió 9 meses. Ahí es donde dictó su libro Mein Kampf o Mi lucha, que el amanuense o el copista fue Rudolf Hess, que luego fue su lugarteniente, que es un libro bastante delirante, pero que fue la Biblia de este movimiento. Se presentó a las elecciones, quedó segundo, no ganó, quedó segundo en las elecciones, y el presidente del Estado era el mariscal von Hindenburg, y el jefe de gobierno era Hitler, el canciller. Pero falleció el mariscal von Hindenburg y entonces el Parlamento lo eligió como presidente, jefe de Estado y canciller, que lo era. Y a partir de ahí, primero hizo la noche de los cuchillos largos, donde se cargó, hizo una limpia en su propio partido, cerca de 3.000 personas fueron asesinadas. 3.000 personas. De su propio partido, fueron asesinadas. Y posteriormente la noche de los cristales rotos, que fue donde murieron pues una gran cantidad de judíos, y es donde se empieza a planificar la solución final. Vemos que en esa escalada de poder la muerte juega un papel fundamental. Ya apuntaba maneras para conseguir ocupar los puestos oportunos. Vamos a ver, entonces, una vez que él ya va dirigiendo ese camino hacia el poder, incluso ayudado por determinadas circunstancias, ¿cómo se rodea y de quién se rodea? Es decir, porque me imagino que algo que nos has comentado antes, fuera de lo que es la grabación, has dicho que también ha sido muy importante el equipo del que se rodeó, ¿no? Es decir, ¿cómo consigue rodearse de esas personas y quién, qué perfil busca? Se ignora si él buscaba un perfil o ese tipo de grupo, de partido, aglutinaba o catalizaba el que allí se presentaran elementos más o menos peculiares, ¿no? Pero sí que realmente aparecieron. Ver los íntimos colaboradores de Hitler pues es dar un repaso casi a la psicopatología. El más terrible, o uno de los más terribles y muy enfermo, es Goebbels, que es el que era realmente su mano derecha. Es el que además en el búnker envenena a sus hijos pues, al final de la Segunda Guerra Mundial, y se pega un tiro con su mujer después de haber muerto Hitler. Himmler, el jefe de las SS, pues era otro gravísimo psicópata. Goering pues era un lamentable trepa, como el mismo Hitler le denominaba. Rudolf Hess, que era el lugarteniente, era un sujeto con una marcada esquizofrenia, como luego
a mitad de la Segunda Guerra Mundial apareció en un vuelo en Inglaterra, o sea, una serie de elementos peculiares, peculiares. Y además, pues, por ejemplo, todo el antisemitismo no hay que negar, y hay que decir, esto no solo es cosa de locos o de enfermos o de situaciones. La ciencia, o parte de la ciencia alemana y de la medicina, ampara de alguna manera todos los temas que se ha hablado mucho de los campos de concentración y del exterminio de judíos, gitanos, etcétera, pero la masacre que se hizo con enfermos mentales, las teorías eugenésicas, eso es un tema que se ha hablado mucho menos y que es muy importante y que estaba marcada y claramente amparado por médicos, por psiquiatras, por biólogos de gran prestigio. Claro, en esa búsqueda de una raza superior, claro, todo eso eran como impurezas. En efecto. Como corolario, porque quiero pasar a otros temas, así muy brevemente, ¿cuál sería entonces un poco el planteamiento ideológico de Adolf Hitler? El suyo personal, pues yo pienso que estaba iluminado, permítase esa expresión, pues eso, pues por la superación de una especie de complejo de inferioridad suyo, que es un austríaco que es el adalid de Alemania y que, bueno, pues cree que por las cosas que ha leído, no era un gran intelectual, más bien libelos sobre las superioridades de la raza aria, y que, bueno, pues se las cree y las lleva lamentablemente adelante, ¿no? Entonces es una mezcla de raza superior, pangermanismo, la gran Alemania, etcétera, que es un poco el denominador común de todo su funcionamiento. Planteamiento ideológico que supone, por supuesto, una especie de limpieza étnica, y entonces, claro, lo que muchas veces se plantea después es decir, ¿quién sabía y quién no sabía cuáles eran los instrumentos y los resultados de esta limpieza, ¿no? Y aquí estoy hablando de dos grandes colectivos que jugaron un papel fundamental, tanto la población civil alemana como el ejército. Entremos primero en el ejército. El ejército, que muchas veces se ampara en que ellos no sabían, porque se distingue la Gestapo, las SS y la Wehrmacht, es decir, ¿quién sabe y quién no sabe lo que está ocurriendo? Evidentemente, quien lo sabe es la Gestapo y las SS, porque esos son... La Gestapo, a cuyo frente estaba Himmler, si no me equivoco. Las SS era Las Himmler, SS. sí. La Gestapo era más directamente, no recuerdo ahora quién era porque era la policía, vamos a decir, y las SS era el ejército paralelo, el ejército del partido. Ellos evidentemente lo sabían porque los campos de exterminio eran de las SS, nunca fueron del ejército. Los exterminios cuando se ocupa una ciudad o las venganzas, quien las hace son las SS. El ejército alemán, como tal, la Wehrmacht, es un ejército en el mejor y en el peor sentido de la palabra. El honor, el respeto al derrotado, etc. Y eso lo cumplían fielmente. Es muy curioso cómo, y ha habido, por ejemplo, películas, algunas muy buenas, de cuál era el funcionamiento de los campos de prisioneros de guerra, donde tenían sus comités, la gran evasión, etc. Y esos eran campos de concentración, pero del ejército, no de... Claro, prisioneros con clase. En efecto, que eran siempre militares. Otra cosa eran los campos de exterminio, donde pues católicos opositores, por ejemplo, por supuesto partidos de izquierda u opositores, tampoco tienen que ser homosexuales, y por supuesto judíos y gitanos, que también hubo un gran exterminio. Entonces el ejército evidentemente que lo tenía que saber, pero desde luego no intervino, pero hay que tener en cuenta lo que es el funcionamiento no solo ya del ejército alemán, sino creo que de todo el pueblo alemán. El juramento, el honor y la disciplina es una cosa que anteponen, y el deber. Pero desde luego, ya incluso antes de la Guerra Mundial, el ejército no era simpatizante del nazismo, más cuando era una cosa pues como muy vulgar, el nazismo, y los grandes oficiales alemanes pues eran siempre, pues eso, como ya hemos comentado antes, de una clase aristocrática prusiana, que es un matiz dentro de Alemania. La población civil, pues yo estoy convencido, nadie lo dice, y algún curso que hay allí que se ha podido hacer en Alemania sobre esto, y ahora, y durante muchos años que hacen su autocrítica, dicen que no lo sabían. A mí me cuesta creerme, es una opinión personal, el que se lleven a tu vecino, a muchos vecinos, ¿no? Por los cuales se llevaban bien, La población judía
tenía una gran influencia en Alemania a nivel científico, docente, médico, y estaban insertados en la sociedad dentro de su cultura. 6 millones de personas, o 4 o 7, los que sean, que también hay mucha polémica, pero no estamos hablando de 5 ni de 6.000, ¿no? No pueden desaparecer. Pero, a ver, en psiquiatría hablamos de lo que es el mecanismo de defensa de la negación, ¿no? Se niega y así no existe. Yo creo que el pueblo alemán, hablando en general sobre ese tema, pienso que hizo en su día un mecanismo de defensa de negación, lo negó. Es que nosotros no sabíamos nada. Vamos a darlo por bueno. Hay poblaciones que han reaccionado muy mal, por el gueto de Varsovia, en Polonia exactamente igual, la población asistió a la eliminación sistemática de sus vecinos judíos, sin hacer nada al respecto. Sí, sí. Y allí aún hay menos disculpa. Quiero decir que el que vivía en Múnich o en Berlín y se lo llevaban a Treblinka o donde sea, pues bueno, desaparecía, ¿no? Pero es que en el gueto de Varsovia era ese barrio donde lo tapiaron y empezaron a matar a gente, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora una muy breve pausa para la publicidad y enseguida volvemos porque quedan temas muy interesantes por sacar. Hasta ahora hemos visto un gran despliegue de personalidades, desde el carismático líder de Adolf Hitler como su equipo. Vamos a pasar ahora a los medios, a un despliegue también, porque lo cierto es que es toda una exhibición de posibilidades el poner en funcionamiento esa máquina letal a nivel europeo que fueron los campos de exterminio y de concentración, Auschwitz, Treblinka, Dachau y otros muchos. Cuéntanos exactamente cómo se pone en marcha esa terrible maquinaria. Fue muy planificada, tras el sustento, digámosle, teórico de ese antisemitismo, que era latente, eso no se puede negar, pero sí que hubo unas impresionantes y muy técnicas reuniones pues, entre científicos de todas las disciplinas, médicas, químicas, etcétera, militares, pero de las SS, pues para exterminar lo que se llegaron a llamar solución final, pues a todo lo que ellos llamaban razas inferiores, ¿eh? Entonces, pues se programó, primero había que quitarles los derechos, luego estigmatizarlos, pues los judíos en Alemania, antes de los campos de concentración o de exterminio, ya en las ciudades tenían que llevar su estrella de David amarilla, con lo cual ya había ahí, se les expropió todo. Después ya fueron apartados y concentrados en esos campos de exterminio, y los campos de exterminio eran increíbles. No sé si es la expresión más afortunada decir que merece la pena el visitar alguno, pero yo no he visitado y es impresionante lo organizados que estaban, ¿no? Es muy alucinante el ver en un campo de concentración cómo esa organización exquisita que siempre tiene el alemán, pues tenían su lote de su pañuelo, todo, vamos, como se dice ahora, su kit de higiene y tal, que a sabiendas de que iban a morir en algunos en esa semana, porque quien no servía para trabajar pasaba a ser gaseado, el cómo tenía que ser gaseado, porque inicialmente el tema del gas ciclón no fue decidido, era porque se gastaban muchas balas y entonces se decidió el gasearlo. Es tremenda la frialdad. Ahora estamos viendo imágenes precisamente de esa segregación que se lleva a cabo contra los judíos y cómo poco a poco se les va llevando ya hacia los lugares oportunos para su exterminio, pero hablas con mucha naturalidad de reuniones de científicos, de gente con una alta formación sobre cómo eliminar a colectivos importantes. Es algo que al espectador que deja completamente petrificado de horror. Es decir, ¿cómo es posible estar hablando como quien habla de un negocio, de eliminar sistemáticamente a millones de personas y razas? Sí, ¿Ya estaban tan convencidos? Sí, es estremecedor, pero bueno, pues yo tengo documentos que me acuerdo que se distribuyeron en el Congreso Mundial de Psiquiatría que hubo en Berlín hace unos 6 años. Es material alemán que lo distribuyeron ellos un poco para
superar ese complejo de culpa, quizá, ¿no? Y está documentado, pues eso, con fotocopias, con documentos, actas de esas reuniones, fotografías de algunos psiquiatras, por ejemplo, y de otras disciplinas, cómo pues pretenden argumentar que eso es bueno, pues porque el mestizaje es malo para el futuro de la raza aria, etcétera, y es muy estremecedor, pero es absolutamente cierto. Cuando pues, la cantidad de personas que murieron, a ver, puede sonar estrambótico, ¿no? Pero murieron grandes personajes de la cultura, de la... Sí, claro, porque cualquier encima los persona es intelectuales válida, ¿no? eran... Pero murieron muchísimas personas. Bueno, Adolf Hitler, una persona en ocasiones apoyada por los acontecimientos, por las circunstancias, pero también cometió errores. No era perfecto y supongo que uno de ellos, o de los más conocidos a nivel militar, sería Rusia, la campaña de Rusia. ¿Nos podría contar cómo afecta ese error táctico en la evolución del régimen? Sí, como siempre, pues en la historia el general Invierno es el mejor general ruso. Ya cayó ahí Napoleón, y ya cayeron muchos, ¿no? Pero es cierto, tanto en San Petersburgo, Leningrado y en Stalingrado, pues es donde se pararon, por culpa del invierno, pues todo ese brillantísimo y bien abastecido ejército, pero quizá el error no solo fue el que fuera el general Invierno, es que entraba Estados Unidos en la guerra y había que cuidar el frente, vamos a decir, europeo u oriental, occidental, y allí pues hubo que traer grandes divisiones, grandes cuerpos de ejército para que lo que posteriormente, muy poco posteriormente, fue la entrada de Estados Unidos por Sicilia, vía África, el desembarco de Normandía, etcétera. Entonces, sencillamente, aparte del invierno, que sí que ayudó, pero lo fundamental fue que los frentes estaban ya desbordados, tenía que atender, y había ya evidentemente un agotamiento de las tropas, de los recursos, etc. Junto con un error, como puede ser el de la campaña rusa, entramos en algo que usted sí que ha mencionado ya, y era los ciertos recelos, ciertos, digamos, encuentros con personajes importantes, en este caso militares, como el general Rommel. Por tanto, ¿cómo se lleva a cabo ese complot para intentar acabar con Hitler? ¿Cómo se gesta eso? Es también relativamente oscuro, hay muchos datos que pueden ser incluso contradictorios, pero sí que bueno, pues había un hartazgo de soportar, vamos a decir, ya los delirios manifiestos de Hitler, la usurpación de lo que es el poder militar a los militares, eso para el orgullo del militar prusiano era inconcebible, viendo que además las opiniones técnicas de los mariscales y generales profesionales no eran seguidas, sino que ya imperaba más que el sentido común o la técnica militar, pues los delirios de grandeza, vamos a decir, o de mantenimiento de ese hipotético orden por parte de Hitler, y luego que veían que Alemania pues iba a la mayor y más absoluta debacle. También inspirados pues, por cierta revisión moral, grupos de católicos y de protestantes hacían crítica pues, a lo que ya se empezaba a filtrar del tema de los campos de exterminio, etc. Y se gestó un complot pues, para eliminarlo en su cuartel general en Prusia, perdón, y estaba perfectamente orquestado, pero quien, recuerdo mayor, colocó el maletín con una gran carga de explosivos en un sitio que luego no se colocó Hitler en la mesa, y Hitler solo salió herido en un brazo, murieron otras personas, y por supuesto pues luego la represión por parte de Hitler fue terrible. Mandó
Cayeron ahí cayeron, generales. y en concreto Rommel fue obligado a suicidarse. ¿Y por qué no se le ejecutó de otra manera más vistosa? Quizá porque era muy carismático. Porque era quizá en ese momento el Campaña de África, el supongo. general con más prestigio, o sea, no solo en África, que al final salió derrotado por Montgomery, el mariscal inglés, sino era realmente en ese momento el defensor de lo que luego fracasó, era el área de Normandía, y era pues el general el mariscal con más prestigio de todo el ejército alemán. Muy brevemente, ¿hubo más planes fallidos de acabar con Adolf Hitler? ¿O Parece quizás ser que sí, pero no llegaron y no están estudiados, o al menos yo no los conozco. ¿Y cuál era el futuro que soñaba Adolf Hitler? Pues el futuro era la gran Alemania, evidentemente era su sueño, donde se pudiera desarrollar esa raza superior, permitía de alguna manera a los ingleses curiosamente le caían bien, no entendía por qué Churchill, etcétera, se tenía que meter en eso cuando eran sajones, eran más o menos lo mismo. Y entonces el resto del mundo, incluso sus aliados italianos, que los despreciaba profundamente, bueno, pues tenían que ser los servidores de ese gran imperio alemán, que era lo que tenía que ser, que tenía que llegar pues al fin del mundo, por así decirlo, ¿no? Con una ciudad como Berlín pues, extraordinaria, y sobre todo pues, machacando a los pueblos de más alrededor, ¿no? Fundamentalmente Polonia. Y además aquí pues, hay que parafrasear, o me permito parafrasear a Woody Allen, cuando, no recuerdo en qué película, que es uno de los decorados de Hitler, Wagner, ¿no? Que cuando, no sé qué película dice, es que cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia, ¿no? Pues un poco era eso, ¿no? Toda esa decoración pues para exterminar y dejar como servidores a los pueblos vecinos, y ser pues el imperio, el heredero pues, del imperio romano, un poco volviendo a esos clasicismos. Ya por curiosidad, ya que hemos hablado de italianos e ingleses, aunque queda un poquito más lejos, no somos fronterizos, pero de los españoles, ¿qué pensaba? Pues supongo que pensaría cosas tan malas como lo de los italianos, ¿no? A nivel como zona mediterránea, a nivel, pues, en efecto, a nivel de raza, ¿no? Si es que se puede llamar así. Se juntó, y es bien sabido, los contactos y las reuniones en Hendaya y tal con Franco, sí, ahora estamos que en esa foto, además, quería utilizar el tema de pasar que pasaran las tropas un poco pues para que Franco le devolviera el favor de la Legión Cóndor en la guerra civil, de la aviación alemana, para invadir Gibraltar y cerrar el Mediterráneo. Eran un poco los planes militares de Hitler. No sé qué debió de pasar, y tampoco hay opiniones muy contradictorias en los historiadores qué es lo que pasó en esa reunión, pero desde luego dicen que Franco ya fue más influido por sus colaboradores más anglófilos, que tener en cuenta que ya la guerra estaba teniendo un punto de inflexión, o sea, un momento delicado, sobre qué partido tomar. Y entonces, pues parece ser que hizo más caso de otros consejeros que no, aun cuando luego, evidentemente, la filiación de Falange con el Partido Nacional Socialista y la copia hasta que empezó a perder Hitler la guerra, que ya Falange y esas cosas perdían su poder, pues la influencia fue total. No olvidemos que la gran parte del cine de la posguerra española se filmaba en Berlín, y que creo que el Imperio Argentina, si no recuerdo mal, le gustaba, era un icono sexual para Hitler y muchas cosas de estas. Pues ya, precisamente aprovechando sus últimos comentarios, ya entramos en el apartado del final de Hitler. Hitler, tan poderoso, su régimen, ¿cómo desemboca eso en su final? El sistema se agota, económicamente no se puede soportar esa maquinaria, ese gasto para esa maquinaria de guerra. Y luego estaba la obsesión de Hitler en que ganaría la guerra, porque esas armas que sus científicos estaban preparando, que era cierto, o sea, la bomba atómica luego de Estados Unidos era todo material espiado y pasado
por Oppenheimer, etcétera, por científicos alemanes que sí que estaban trabajando para Hitler en lo que luego fue la bomba atómica y otras armas muy importantes que no llegaron a tiempo, pero que iba a ser pues su última ofensiva. En definitiva, pues el desencanto de muchos colaboradores de mala y de buena fe. El ejército estaba completamente ya destrozado, y Hitler sí que fue coherente consigo mismo, dijo que él no se rendiría nunca, y de hecho pues bueno, pues allí se encerraron en el búnker, y ahí sí que recomiendo la película del hundimiento, me parece excelente como lo describe, aparte de una excelente interpretación de Bruno Gant, del personaje de Hitler, y es tal cual la película, bueno, está muy bien documentada. Primero se casa con Eva Braun, luego ordena envenenar a su perro, a Blondie, un pastor alemán, y luego pues se disparan con una pistola, y previamente además habían tomado su tradicional, ya en aquella época, ampolla de veneno, y ordena que sus cuerpos sean quemados para no ser reconocidos pues por las tropas soviéticas que entraron a los 4 días, ¿no? Y ese fue realmente el patético final de ese gran sueño delirante y megalomaníaco que iba a ser el Tercer Reich. Todo su equipo de colaboradores tuvo finales diversos, desde algunos que fueron enjuiciados en Nuremberg, otros que se suicidaron, otros que incluso desaparecieron, incluso en Latinoamérica. Pero me interesa más hablar ahora, ya que hablamos de población alemana, de la actualidad. ¿Cómo se vive hoy día, ya generaciones después, ese pasado tan sangriento? Se vive con mucha culpabilidad. ¿Todavía? Todavía se sigue. Las generaciones ya más cercanas lo afrontan de una forma más directa o más clara, sin esos complejos de culpa. Y luego está el resurgir de algunos movimientos neonazis, terriblemente perseguidos hoy en día por la actual Constitución alemana, pero que curiosamente ese resurgir de estos movimientos tienen un significado semejante a cómo nació el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores alemán, de Hitler. Ahora es más con el tema de la inmigración turca, de la crisis en lo que fue Alemania del Este, todo ese gasto que ha habido, el aumento del paro, etcétera, pues son terrenos abonados pues para esa demagogia, ese pangermanismo que cala mucho en ese pueblo. Un pueblo orgulloso y muy patriótico, muy defensor de sus señas de identidad, cuando esas señas de identidad sean abono para estos lamentables situaciones. En definitiva, Hitler también se aprovechó de unas circunstancias. Completamente. O sea, que es algo un poco cíclico. Pero bueno, si hay una debida contención y vigilancia por parte del gobierno, pues hasta aquí debemos de llegar. Tenemos que agradecer al doctor Rubio pues, que haya puesto a nuestra disposición pues, esos conocimientos adquiridos con el estudio y con su especialidad, que nos ha permitido pues, afrontar el tema, pues, yo creo que desde una perspectiva más enriquecedora que quizá los aspectos más clásicos que siempre se abordan cuando se estudia el tema de la Segunda Guerra Mundial y el tema nazi. Recordaros, ya habéis empezado a mandar correos electrónicos a nuestra dirección depredadores@ztv.es para nuestro especial de fin de temporada, donde ya sabéis que atenderemos a vuestra opinión sobre quiénes son los personajes más sanguinarios, más terribles que han existido a lo largo de la historia. Hasta aquí llegamos, buenas noches, y os emplazamos a nuestra cita de la próxima semana, donde pues, analizaremos un caso igual de inquietante. Buenas noches.